Tiempo el Señor me tenía inquieta con esta palabra y aquí estoy para compartírselas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que va a ser de bendición para nosotros, para cada uno. Por favor, siempre ya saben que está el chat para que podamos compartir. También al final podemos compartir para quien quiera, quien tenga alguna duda o compartir algo que el Espíritu Santo le... Yo sé que nos va a estar hablando durante toda la presentación porque prácticamente nosotros, bueno, la mayoría tenemos muchos años de estar en el Evangelio y, y les podría decir que sin temor a equivocarme, que conocemos mucho de todo esto que vamos a ver hoy. Pero no cabe duda que siempre el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, nos la trae de nuevo al corazón para que la tengamos fresca siempre. Y como también Él va revelando cada día más a sus hijos, pues también nosotros cada día más vamos recibiendo de Él. Así que es una bendición de parte del Señor, un privilegio compartir con ustedes esta enseñanza que está en el libro, en la carta que escribió Pablo, la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a ver los versículos del 3 al 5 y como ya recibieron ustedes en la invitación, el título es Destruyendo las fortalezas del mal con nuestras armas poderosas en Dios. Así lo puso Pablo en la palabra y él se refería a nuestras, ya son nuestras, ya Dios nos las ha dado. Así que vamos a comenzar con la enseñanza. Sean bienvenidas y bienvenidos. Yo quise ponerles estas palabras de dos guerreros maravillosos de parte del Señor. Y con esta gráfica, con una espada y una Biblia antigua, ¿verdad? Ya gastada de tanto usarla, de tanto leerla, porque realmente, como dice el apóstol Hagan, nos dejó dicho desde el principio de año que nosotros tenemos que rodearnos de la palabra del Señor. Entonces, en el Salmo 18:37, miren cómo se expresaba David. Esto lo escribió David cuando Dios lo libró de Saúl. Y dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta que se consumieron, hasta vencerlos a todos. Esto es un guerrero. Este es un llamado del Señor. Y me llamó mucho la atención porque esta palabra la traía el apóstol Hagan a principio de año, que es el lema de un ejército, una parte del ejército de Israel que se, Amam se llama, y ellos tienen esto como un lema. Así que realmente deberíamos hacer nosotros también ese lema, no cansarnos, no tirar la toalla, no dejar por ahí la espada, la palabra, sino que seguir, dice, perseguir a mis enemigos y los alcancé, no volví hasta vencerlos a todos. Y luego vemos también a Pablo. Pablo explicaba aquí a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 9 verso 26, y cómo él peleaba las batallas espirituales. Y esto está bueno para que nosotros lo sepamos también y que nosotros lo tomemos como un lema también para nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, dice Pablo, yo corro, miren cómo decía Pablo, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar. No peleamos para quedarnos tirados, hermanos. No peleamos para ver si logramos o no logramos lograr el objetivo por el cual estamos orando, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Si oramos por la nación, si oramos por un hijo, por un pariente, por nuestra situación, por una enfermedad. Dice, yo tengo una meta bien clara y yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Es decir, Pablo decía, yo no pierdo mi tiempo, yo peleo para ganar, era aguerrido. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así que estos son unos lemas preciosos con los que quise comenzar hoy la enseñanza.
Y vamos a ver, a mí me gusta ponerlo así como una agenda para que sepamos qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Se trata de derribar fortalezas, tener una intercesión estratégica y armas poderosas en Dios nuestras. El contexto y trasfondo, como les dije desde el principio, es según de Corintios 10, de los 3 al 5, y vamos a ver estos puntos, los vamos a desarrollar, entendiendo cuál era el mensaje central de Pablo. Hablamos de una batalla interna, no en los aires, porque vamos a definir qué es una batalla, como lo vimos en alabanza, vimos el Jehová Sabaoth, las batallas, y luego el límpiame, purifícame, sáname, que es otra batalla interna también. ¿Y cuáles son nuestras armas poderosas en Dios? Identificarlas, definir las fortalezas, los argumentos y la altivez de que Pablo nos habla. ¿Y qué es lo que tratan de impedir estas murallas también? Y por último, vamos a ver cuál es el objetivo a alcanzar como ejército victorioso en Cristo Jesús. Aquí pues vamos a definir nosotros qué es lo que Pablo quiere enseñarnos aquí en la palabra. Y vamos a ir desde el principio. Pablo saluda aquí al pueblo y lo saluda en Corintios 1:3 con la siguiente bendición. Esta bendición yo sentí de parte del Señor orarla como la oró Pablo, como le escribió aquí en la primera carta de Corintios. Y miren, es 1, 2, 3 para que no se nos olvide, ¿verdad? Corintios, la primera carta, el capítulo 2, el verso 3, 1, 2 y 3, Corintios. Con la siguiente bendición, Pablo nos saluda hasta el día de hoy y esta nos alcanza más de 2000 años, ¿verdad? Dice, Dios, Padre nuestro, y el Señor Jesucristo nos den gracia, les den gracia a mis hermanos que están escuchando ahora y que van a escuchar luego, nos den favor, bendiciones y paz a sus corazones. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias, el Padre de la piedad y la fuente de toda consolación y aliento, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Que así sea. Amén. Vamos a ver el texto base de la enseñanza de hoy. La palabra dice en el versículo 3, ese ya es el segunda carta de Corintios 10, porque aunque vivimos en carne miserable, no militamos según la carne, pues las armas con que combatimos no son carnales, sino que son poderosísimas en Dios para derrocar fortalezas, destruyendo nosotros con ellas los proyectos o raciocinios humanos y toda altanería de espíritu que se engríe contra la ciencia o el conocimiento de Dios y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Esto, pues la verdad que es muy importante, mis hermanos, porque tenemos que entender bien, por eso lo vamos a desglosar. Esta versión es de la Biblia Torres Amat, es una Biblia muy antigua que mi abuela me dejó y me gusta cómo está escrita del griego al original, por eso la tomé. Esto para los estudiosos y las estudiosas, pues aquí está cada una de las palabras escritas y tomadas del griego antigua, porque ya sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, si lo quieren leer después, pues ahí está cada palabra y su significado. Y les voy a leer aquí parafraseado este mismo texto, pero tomando en cuenta, me tomé el trabajo de ir escribiendo las traducciones originales del griego para poder entender un poquito más, según el corazón de Pablo, lo que él estaba escribiendo. Porque las armas de guerra que emplea nuestra milicia, Pablo habla como de un ejército, como de batalla, ¿verdad? No son humanas, no son carnales, no son temporales, sino son poderosas y son capaces delante de Dios para derrocar, para demoler, para la destrucción de las fortalezas, de los castillos fortificados del mal. En la medida en que destruimos, que demolemos los argumentos, las teorías
los razonamientos y toda soberbia y altivez y cualquier barrera que se opone, que se enaltece al conocimiento de Dios, llevamos cautivo, llevamos sometido todo pensamiento y propósito a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Esto ya es con una traducción literal del griego antiguo al español nuestro, para que logremos entender un poquito más. Bueno, vamos a ver cuál es el contexto y el trasfondo de 2 Corintios 10 3 al 5. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. En este pasaje, Pablo está discutiendo la guerra espiritual y el poder de Dios para vencer las fortalezas del enemigo. Pablo aborda las críticas y los desafíos que enfrenta por parte de algunos de la iglesia de Corinto. Él les llama en una parte los superapóstoles, pero casi como una cosa sarcástica. Afirma su autoridad como apóstol y defiende su ministerio. Enfatiza la naturaleza espiritual de su obra, aborda la batalla espiritual que enfrenta cada creyente y los recursos divinos disponibles para ellos. El tema de la guerra espiritual es central en estos versículos. Pablo está hablándole a los corintios sobre la lucha continua entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. Les recuerda que las armas de su guerra no son físicas ni terrenales, sino espirituales y de Dios. Vamos a ver un poquito la situación y la ubicación histórica de Corinto. Les puse un mapa. Aquí está Palestina o Israel ahora. Aquí vemos Turquía, donde estaban las 7 iglesias a las que les habló en el Apocalipsis. Y aquí está ubicada Corinto, en esta parte aquí entre Grecia, ¿verdad? Y aquí vamos a tener bien clara la explicación. Corinto era una ciudad próspera y cosmopolita, para que siempre es bueno conocer el contexto histórico para saber por qué Pablo se está dirigiendo a quiénes, cómo eran ellos. Y fíjense que es muy importante que nosotros sepamos que a cada iglesia, cada carta es diferente, como les hablaba Pablo, porque nunca es igual. Nunca es igual escribirle a Corinto que a los romanos, que a los gálatas, ¿verdad? Corinto era una ciudad próspera y cosmopolita, pero era también marcada por la idolatría, la inmoralidad y una fuerte influencia filosófica. La iglesia allí estaba experimentando divisiones internas y cuestionamientos hacia Pablo, cuya autoridad era desafiada por algunos. En este contexto, Pablo responde con claridad y firmeza, no desde la carne, sino apelando a la autoridad espiritual otorgada por Dios. Así introduce la imagen de una batalla espiritual, no contra personas, sino contra estructuras ideológicas y espirituales contrarias a Dios. Es muy importante que nosotros notemos aquí, fíjense que aquí fue donde se desarrolló el cristianismo en el mundo antiguo. En esta parte fue muy importante esta ciudad. Era una ciudad comercial y cultural en antigua Grecia, donde el apóstol Pablo fundó una iglesia y escribió 2 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. La ciudad de Corinto controlaba 2 puertos, Lequeo y Cencreas. Se era convirtiéndolo en un punto estratégico para el comercio marítimo y terrestre. Su ubicación facilitaba el intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente. Era una gente próspera que tenía acceso a muchas cosas para desarrollarse, ¿verdad? Su ubicación facilitaba el intercambio de mercancías entre el Oriente y el Occidente, de ahí su prosperidad y diversidad cultural religiosa. Y ahí también recordemos que se ubicaba el templo de Afrodita, ¿verdad? Por eso ellas tenían esa idolatría tan marcada. La mezcla de culturas y religiones en Corinto también refleja los desafíos que enfrentaban los primeros cristianos en un mundo diverso y a menudo hostil. Recuérdense que Pablo fue de los primeros misioneros que llegaron ahí a hablarles sobre Cristo, ¿verdad? Esta carta de Pablo, miren qué interesante esto, fue escrita más o menos alrededor del año 51 durante su segundo viaje y Pablo vivió ahí en Corinto como 18 meses aproximadamente.
La influencia de Pablo y los problemas que amenazaban la pureza de la comunidad cristiana en Corinto. O sea, Pablo fundó la iglesia, pero no la dejó abandonada. Él estaba preocupado de las noticias, de lo que estaba recibiendo, sobre cómo estaba la iglesia, cómo estaba creciendo. Fundó una comunidad cristiana compuesta por judíos y gentiles. Recuérdense que estas cartas y todo lo que vamos a aprender hoy está dirigido a la iglesia. Eh, ¿A quiénes escribió las cartas? Estas cartas abordan diversos problemas que enfrentaba la iglesia, como divisiones internas, inmoralidad y la influencia de falsos maestros. Es muy importante que nosotros veamos aquí en esta carta, en la segunda carta se divide en tres partes. En la primera, Pablo exhorta a los corintios, la primera parte, que más o menos es del capítulo 1 al 7, exhorta a vivir de acuerdo con los principios cristianos, a mantener la pureza moral, les recuerda que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y aborda la importancia del amor, de la unidad en la comunidad, temas que son centrales en sus cartas y que son centrales para nosotros también. En esta primera parte les habla del poder y la gloria del ministerio apostólico, dirigido por el Espíritu Santo. En la segunda parte del capítulos 8 al 10, al 9, les habla sobre la generosidad, la colecta para los pobres, la hermandad. Y en los últimos capítulos del 10 al 13, aquí sí ya se vuelve una carta pareciera totalmente distinta, porque Pablo ya se dirige, estaba muy preocupado que había un grupo de gente dentro de la iglesia que se creían muy importantes, que eran gentes que tenían una buena apariencia, mucha educación, que tenían, estaban muy bien preparados y comenzaron a criticar a Pablo. Comenzaron a hablar, porque hoy estaba leyendo yo que Pablo significa es como decir enano. Este es el significado. Entonces, aparentemente Pablo era un hombre bajo que no tenía una presencia muy agraciada y en cambio, pues ellos eran gente, imagínense si adoraban a Afrodita, ellos miraban mucho la belleza, miraban tanta cosa, era un pueblo próspero. Entonces miraban a Pablo, ya lo comenzaron a ver de menos. Y Pablo ni siquiera habla bien, le comenzaron a decir, les comienza a decir, Pablo, ustedes dicen que nosotros no, que yo no tengo una buena presencia, que cuando yo llego no les hablo bien, pero y que en cambio cuando les escribo por carta soy muy duro. Entonces ellos estaban despreciando a Pablo y a su ministerio. Y aquí Pablo entonces defiende su autoridad apostólica, vamos a ver cómo, contrastándola contra los falsos maestros. Y es muy importante que veamos que el nombre de Pablo lo seguimos escuchando hasta el día de hoy, 2000 años, y de esos falsos maestros no sabemos ni el nombre siquiera, de quiénes eran, ni por qué se creían tanto, qué se creían tan importantes. Estaban tratando de perturbar dentro de la iglesia. Vamos a entender cuál era el mensaje principal de Pablo. Estas armas que Pablo nos habla van contra el pecado, no contra personas. Pablo entendía que estas eran fortalezas que estaban actuando en contra de la iglesia y él sabía que era muy importante que se tuvieran que hablar de eso y que se tuviera que romper de una vez por todas lo que estaba sucediendo en la iglesia, de las apariencias, de lo que tenían en la mente, de su conocimiento, a lo que verdaderamente era de parte de Dios, que era lo importante. El mensaje central de Pablo, cómo juzgar a un apóstol y el evangelio basado en la cruz de Cristo. En el corazón de esta epístola nos encontramos con un versículo poderoso. Este debería ser uno de los versículos más poderosos, tal vez de entre los más poderosos que podemos encontrar dentro de las cartas de Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Este versículo encapsula una verdad profunda para cada creyente involucrado en la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. A veces nosotros nos ubicamos solamente en estar teniendo batallas externas, pero ¿qué pasa con lo interno? ¿Qué pasa con lo que está sucediendo dentro de la iglesia? ¿Qué pasa con lo que está sucediendo entre los hermanos? ¿Qué pasa con lo que está sucediendo en mi familia, en mí, en mi mente, en mi corazón?
Y Pablo hacia ahí nos va a llevar con estos versículos ahora, porque en Efesios 6 nos habla de una armadura para una batalla externa, pero aquí nos va a hablar Pablo, perdón, de una batalla interna. Y le estaban diciendo, este Pablo habla según la carne. Pero Pablo les dice, las armas del mundo son en sí insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. Con las armas del mundo nosotros no logramos, ya las vamos a ver cuáles son, las únicas armas adecuadas para destruir los baluartes de Satanás, la injusticia y las falsas enseñanzas son las que Dios nos da. ¿Y esas dónde están, mis hermanos? En la palabra de Dios. Y dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, eso les dice Pablo en el verso 3. Pablo les deja claro que él es un ser humano de carne y hueso que enfrenta dificultades. Fíjense que esto es algo muy, muy interesante porque estos superapóstoles, como les llama Pablo, criticaban a Pablo y estaban hablando y lanzando todo este tipo de cosas dentro de la iglesia, porque ya sabemos por el mismo Pablo, lo que él escribe, que él estaba pasando constantes aflicciones y sufrimientos. Y ellos decían que esas señales significaba que Dios no estaba con Pablo, que en cambio con ellos sí estaba. Porque ellos estaban prósperos, ellos estaban felices, ellos supuestamente, ¿verdad? Y Pablo quiere poner en claro que él no milita según la carne, que es muy aparte lo que él está pasando en la carne, como el llamado que él tiene de parte de Dios y la autoridad que tiene de parte de Dios. Y él aquí, él habla bien claro. Y Pablo les dice, estamos luchando, bueno, perdón, aquí es Redpath. Redpath es un predicador eh, de la palabra, es un pastor y autor conocido que nació en 1907 y murió en 1989. Y él dijo esto y miren, pongamos atención a esto, a esta frase que dijo él. Estamos luchando en una batalla que perdemos porque no estamos resistiendo en niveles carnales, porque nos estamos resistiendo en niveles carnales. O sea, si nosotros tomamos una lucha en la carne, en lugar de tener el discernimiento del Espíritu Santo y saber cuándo es una lucha externa y cuándo es una lucha interna, cuando tenemos, y Pablo lo sabía discernir muy bien. Vamos a ver cómo él lo dice. Los que emplean armas tácticas carnales lo hacen para alcanzar fines carnales. ¿Cuáles son de estas armas tácticas o tácticas carnales? Hay muchas, mis hermanos, pero yo apunté algunas. La manipulación, una imagen de éxito, sistemas y programas humanos, el ingenio, el talento, la riqueza, todo eso es humano. La capacidad de organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma, la personalidad, la ambición mundana, el sentimiento humano, la mentira. Una persona puede actuar con todo esto para tratar de alcanzar el éxito, para tener una iglesia grande, para que su ministerio avance o para pretender ser un cristiano, pues que haga todo y que le va muy bien. Pero estas son armas carnales. Y estas armas carnales definitivamente, como dijo aquí Redpath, nos no permite que nosotros ganemos las batallas. De ahí es donde nos damos cuenta que qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué es que las batallas no se ganan, ¿verdad? Los corintios tendían a confiar y admirar las armas carnales. A ellos se inclinaban mucho por todo esto. Y cuando Pablo peleaba, sus armas eran espirituales. Él lo dejó muy, muy claro. Eran aptas para la guerra espiritual. Las armas carnales que Pablo rechaza no eran armas materiales como espadas y lanzas. Las armas carnales a las que él renunciaba eran las formas engañosas y manipuladoras que sus oponentes utilizaban. Pablo no defendería sus credenciales apostólicas con armas carnales que otros usaban. Es decir, Pablo no iba a ir a hablar del mismo, Pablo no iba a ir a exponerse como un gran orador, como un hombre, como lo hizo en Hechos de los Apóstoles, que él contó su testimonio. Eso es una cosa muy, muy aparte, ¿verdad? Y él contaba que había sido aprendido a los pies de Gamaliel, él hablaba del testimonio que él tenía, porque había perseguido a los cristianos y de repente tuvo ese encuentro con el Señor
que lo hizo cambiar totalmente, pero es distinto contar un testimonio que ufanarse o comenzar a utilizar esas armas carnales que definitivamente son manipulación en muchos casos, ¿verdad? Pablo no defendería sus credenciales apostólicas con las armas carnales que otros usaban. Nuestras armas espirituales, mis hermanos, eso lo tenemos muy claro, son despreciadas por el mundo. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay una situación, digo, vamos a orar por eso. Y hay gente que me hace la cara, ¡ala, no otra vez! Ya comienza esta con que va a orar por eso. Y mejor que nos cuente qué va a hacer, qué piensa hacer, cómo piensa actuar. Es decir, quisieran ver cosas humanas, carnales, que les da más seguridad, como a los corintios, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestras armas espirituales son despreciadas por el mundo, pero miren, mis hermanos, son temidas por las potestades demoníacas. Cuando luchamos con las verdaderas armas espirituales, entonces ningún principado o poder puede prevalecer contra nosotros. Y aquí miren esta gráfica preciosa, ¿verdad? O decidimos luchar con las armas carnales o vamos a nosotros a escuchar lo que es del Espíritu del Señor. Estas armas son poderosísimas en Dios. Las armas espirituales que tenemos nosotros, las armas de las que vamos a hablar a continuación, estas armas son poderosas en Dios provienen únicamente del Espíritu Santo. Nosotros, dice 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo explicaba, nosotros por el contrario somos del día. Por eso siempre estamos en nuestro sano juicio. Y, confiésalo, mi hermano, y di, yo estoy en mi sano juicio, en mi sano juicio. Porque hay gente que hasta le dice a uno, mira, ya estás fuera de los cabales, realmente, ¿qué te pasa? Porque solo hablas de ayuno, de oración, de intercesión. Si la vida es otra, mira la realidad. Pero yo estoy en mi sano juicio, mis hermanos. Pero el Espíritu Santo me guía y me muestra porque somos del día, andamos en claridad y andamos en luz. Estamos protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza y la salvación. ¿Qué tal si repetimos eso? Yo soy del día, estoy en mi sano juicio, estoy protegido por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Amén. Hoy la iglesia con frecuencia se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo, es decir, mediante la sabiduría humanista, lo miramos mucho, la filosofía, la psicología, las atracciones emocionantes, los espectáculos que se montan en las iglesias y otras armas, entre comillas. A menudo todo eso tiende a tomar el lugar de las costumbres fundamentales del Nuevo Testamento y es lo que quiero traerte hoy aquí, como enviado del Espíritu Santo, para hablar esa palabra que el Señor trae para nosotros hoy. Las costumbres fundamentales del Nuevo Testamento de la oración ferviente, la dedicación incondicional a la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio con poder, la fe y el amor. Eso es algo totalmente diferente, mis hermanos. Ustedes pueden ver a alguien que está actuando con armas carnales, temporales, animales del mundo, porque está actuando con todo esto, con filosofía, con humanismo, con atracciones mundanas. Vamos a atraer gente, pero ¿qué pasa con la oración? ¿Qué pasa? Abandonada, abandonada, no, no, no. ¿Quiénes están orando? ¿Quiénes están intercediendo? La palabra de Dios, ¿quién la está declarando, decretando continuamente? Y la proclamación del Evangelio, hablar las nuevas del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe y el amor principalmente, porque si no vamos a ser, como dice la palabra, como címbalos, como campanas que solo suenan pero no dicen nada. Bueno, alaben a Dios, dice la palabra aquí, porque las fortalezas pueden ser destruidas. Aleluya. Y Pablo nos habla para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas, altivez. Las fortalezas no son edificaciones físicas, mis hermanos, sino ideas, son creencias, son razonamientos y actitudes
que se oponen al conocimiento de Dios. Son formas de pensar arraigadas en el orgullo, la autosuficiencia y la resistencia a la verdad divina. Estas estructuras mentales actúan como muros que bloquean la transformación espiritual a la obediencia de Cristo. Y créanme, mis hermanos, el Señor está buscando un ejército del Señor que actúe en sus armas, en las armas del Señor, en la oración, en la proclamación del Evangelio, en el amor, en la fe, pero tenemos muchos razonamientos, razonamos mucho, pensamos mucho, muchas ideas, muchas creencias. Y el Señor quiere que nosotros saquemos eso para que entre verdaderamente su palabra, estemos permeados totalmente con la palabra del Señor. Las fortalezas son creencias o sistemas fortificados de barreras mentales que se oponen a la verdad espiritual e influyen negativamente en las personas. Esto puede ser hasta traumas, hasta problemas personales, heridas, rencores, resentimientos, fortalezas en este contexto. Y fíjense, quiero decirles algo dentro de todo lo que estudié. Uno de los pastores decía que las fortalezas son puertas que les abrimos a los demonios para que puedan entrar y hacer iniquidades y puedan hasta entrar porque con pecado y como nos decía el apóstol Hagan, la hechicería y la brujería solo puede entrar cuando hay pecado, cuando hay iniquidad, cuando existe todo esto. Y recuérdense que dice la palabra de Dios, que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Entonces el pecado es una puerta abierta para que el enemigo entre y forme estas fortalezas y se afiance ahí, y ahí comienzan a suceder muchas cosas dentro de la iglesia, dentro de las familias, y a veces nos preguntamos por qué nos suceden cosas, por qué no somos efectivos en las oraciones, pero tenemos que ir ahí, mis hermanos. Entonces dice, fortaleza en este contexto se refiere a los malos pensamientos y a las percepciones que contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Estas fortalezas quedan expresadas en argumentos y en toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y contra vivir según su voluntad. Hay varios tipos de fortalezas. Las fortalezas del griego okridoma no son estructuras físicas, son sistemas mentales, son sistemas ideológicos y espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Son como murallas internas que impiden que la verdad penetre. Vamos a ver algunas formas de pensar arraigadas en el orgullo. Recuérdese, la caída de Satanás fue por esto, por el orgullo, la autosuficiencia y la resistencia a la verdad divina. Yo puedo hacerlo. Yo lo voy a lograr, yo tengo la capacidad. Mis hermanos, sin el Señor nada podemos hacer. Tenemos que reconocerlo. Y hay aquí fortalezas intelectuales. Hay varias, yo las tomé estas que son filosofías, argumentos racionales que niegan la revelación divina. Hay fortalezas emocionales, son heridas, traumas, temores que distorsionan la percepción de Dios. Mientras tú tengas traumas que no has logrado sanar, que no has entregado al Señor, que no te ha administrado, tengas heridas en tu corazón, que todavía llores amargamente por eso. Ay, porque se perdió eso, porque pasó aquí, porque me hicieron esto. Esas heridas emocionales son fortalezas y son puertas para el enemigo. Espirituales como el orgullo, la religiosidad sin vida, la autosuficiencia, la incredulidad. Yo realmente, miren, yo sé que Dios hace milagros, pero ya hasta tanto eso sí, no. Ya milagros creativos, yo no sé si alguien ha visto eso, pero yo nunca lo he visto. Y también hay fortalezas culturales, tradiciones, hay ideologías o narrativas sociales que contradicen totalmente la palabra del Señor. ¿Qué significa derribar fortalezas? Para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas. No, mis hermanos, nosotros, miren, ustedes pueden ir a buscar el humanismo, libros, psiquiatras, psicólogos, que no digo que sea malo, de verdad no. Puede ir de la mano también muchas veces como una ayuda, ¿verdad?
ni la medicina, ni los médicos tampoco. No, no, es una bendición de Dios que nosotros tengamos un cuerpo médico que nos ayude con la mente y con el cuerpo también. Pero estas fortalezas mentales que están metidas ahí dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, y no nos deja avanzar, no deja que realmente todo lo que Dios quiere hacer en nosotros permee en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que derribar. Derribar fortalezas del mal no es con armas humanas, sino con las armas del poder de Dios. Nada más que la palabra de Dios, miren así, dicho claro, claro, como está ese guerrero ahí con la espada en la mano. Nada más que la palabra de Dios puede derrotar las falsedades satánicas. Esta es la verdadera guerra espiritual. No nos olvidemos de esto. No, no lo vamos a encontrar en mis libros. Es la palabra de Dios. La metáfora de fortaleza había sido entendida de inmediato por los corintios, que eran los destinatarios de esta carta. En la mayoría de ciudades de la antigüedad tenía una fortaleza en la cumbre. La fortaleza en Corinto estaba ubicada sobre una colina al sur de la ciudad, en la cual los residentes podían refugiarse en caso de un problema, una situación, una guerra. El Corinto antiguo, mirado desde lo alto, era un cerro de 619 metros de altura. Las fortalezas espirituales formidables que controlan las fuerzas del infierno solo pueden ser demolidas con armas espirituales empuñadas por creyentes piadosos, en particular la espada del Espíritu Santo de Dios. Eso está en Efesios 6:17. ¿Por qué, mis hermanos? Porque realmente, miren, así como dice aquí que esa fortaleza estaba en lo alto y ellos se podían ir a esconder ahí. ¿Cuántas veces no nos escondemos nosotros atrás de una tristeza, de un problema, de una situación vivida para justificarnos porque somos así? ¿Por qué no puede el Señor realmente obrar totalmente y tener la amplitud de obrar en mi corazón? La lucha espiritual de que estamos hablando hoy, mis hermanos, es una lucha interna. En 2 Corintios 10:4 dice, la verdadera batalla espiritual ocurre en la mente y en el corazón. Si nosotros no cambiamos, mis hermanos, si no dejamos que el Espíritu Santo entre y limpie totalmente y nos transforme, como decía la alabanza, entonces vamos a seguir igual. Las armas espirituales no dependen de la carne, sino del Espíritu Santo. Derribar es una acción activa y transformadora. Pablo le deja claro a los corintios que esta batalla no es carnal ni física, sino que es espiritual y mental. Las armas mencionadas son herramientas provistas por Dios, no por habilidades humanas. Esta lucha se libra en el ámbito del pensamiento, del corazón y del espíritu. El verbo derribar implica desmantelar, destruir, eliminar, sacar de nuestra mente, totalmente de nuestro corazón todas esas fortalezas. Se trata de una guerra interna por liberar nuestra mente de mentiras, de argumentos falaces, de falsas filosofías que nos alejan de la verdad. Es un llamado a la transformación profunda del pensamiento, no solo un cambio de conducta. Tiene que ser algo profundo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la principal arma espiritual para derribar las fortalezas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y recuérdense que la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Pablo enfatiza la necesidad de discernimiento espiritual guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos revela los pensamientos profundos, quien nos revela las intenciones del corazón, quien nos revela las verdades eternas de Dios. Solo así podemos identificar correctamente las fortalezas y enfrentarlas con la verdad. Si tú quieres saber qué fortalezas hay en tu mente, en tu corazón, en tu alma, pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad para sacar, para discernir qué es lo que hay todavía ahí adentro, que tengamos que sacar, que cambiar, que arruinar, que destruir, que derribar. Y la palabra en Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Las armas mundanas no pueden producir el avivamiento del Espíritu Santo jamás, porque no pueden destruir las fortalezas del pecado, ni liberar del poder de Satanás, ni vencer las malas pasiones que corren desenfrenadas en el mundo de la actualidad. Si se emplean las armas del mundo,
Solo se logrará secularizar a la iglesia y separarla de las armas de la fe, de la justicia y el poder del Espíritu. Lo trágico es que a la iglesia lo opacará el poder de las tinieblas y las fuerzas del mundo abatirán a sus familias y las llevarán cautivas si no ven realmente cuáles son estas fortalezas y las cambian. Tiene que haber una transformación de la mente mediante el Espíritu Santo. No se amolden a la conducta de este mundo, dijo Pablo en la carta a los Romanos 12:2. Al contrario, sean transformados, sean renovados, personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. La guerra espiritual incluye no solo derribar, sino también renovar. Como Pablo enseña en Romanos 12:2, el creyente debe ser transformado mediante la renovación del entendimiento. Esta obra es posible por el Espíritu Santo, quien cambia nuestros pensamientos y actitudes para que podamos vivir según la voluntad de Dios. La guerra espiritual contra las fortalezas mentales y espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios se enfrenta con armas espirituales. Aquí vamos a hablar un poquito de estas armas espirituales que nosotros no debemos olvidar nunca. Primero, la palabra de Dios. La verdad confronta la mentira, dice Efesios 6:17. La verdad revelada en la Escritura tiene el poder de enseñar, corregir, redarguir y transformar. En 2 Timoteo 3:16. Yo me encontré una enseñanza de David Wilkerson que me gustó mucho con respecto a estas fortalezas mentales y espirituales, y él también en su estudio que estaba dando decía que la primera arma para resistir a Satanás, para enfrentar las fortalezas, nuestra arma espiritual es el poder de la palabra de Dios, la espada que derrota al enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, decía él. Entonces, aquí dice, Jesús venció a Satanás con la palabra, Mateo 4, 3 y 4. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra no es un libro nada más, es una espada espiritual contra Satanás. Satanás no puede resistir cuando un creyente proclama la palabra con autoridad. Memorizar y declarar las escrituras nos protege y nos da victoria en la batalla. Si queremos enfrentar esta guerra espiritual y ser victoriosos, debemos conocer la palabra. Aquí decía que nos recordáramos de los 300 de Gedeón, que ellos con una mano tomaban la espada y con la otra tomaban agua. Que nos recordemos de la historia de Nehemías, cómo restauraban el muro con la espada en la mano y con la otra trabajando. Y que nos recordemos de los valientes de David que peleaban tanto que la espada se le pegó a las manos. Y luego de eso, la palabra de perdón, la oración, que es un vínculo directo con el poder divino que guía y fortalece. Esta es el arma que abre los cielos, dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, esto aquí dice orando en todo tiempo. Nosotros no debemos olvidarnos del poder de la oración. Esta es nuestra arma. Dios nos la dio como un arma maravillosa para derrotar a todas las fuerzas del enemigo y sacar todo eso de nuestra mente y de nuestro corazón. A Daniel se le presentó el ángel y le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Y Daniel no dejó de orar los 21 días hasta que vio la respuesta. Y así lo podemos seguir viendo en la palabra, ¿verdad? Entonces, la oración no es solo comunicación, es un arma de guerra espiritual. Cuando oramos, mis hermanos, desatamos el poder de Dios, debilitamos las fuerzas del enemigo. Los cristianos debemos volver al poder de la oración. Te estoy leyendo lo que David Wilkerson dejó en ese estudio. Luego tenemos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y nos sostienen la certeza de las promesas de Dios. Es importante que nosotros creamos, ¿verdad? Porque si tú dejas de creer y tú retrocedes, no agradas a mi alma, dice la palabra.
El amor de Dios también, porque Dios es amor, es su esencia. Desarma el orgullo y promueve la reconciliación. Más vale con miel que con hiel, dice. Si nosotros vamos a ir con alguien, mis hermanos, así Pablo nos lo está enseñando en esa carta a los Corintios, no es ir con la espada desenvainada a darles, sino es el amor de Dios, la paz de Dios que tiene que ir. Nosotros lo que Pablo hacía, mis hermanos, era ir y hablar con las personas. Él dice que las armas que él andaba en el mundo, pero él no usaba armas del mundo para ir a dar el evangelio. Él usaba el amor de Dios, él usaba la palabra, la oración y la obediencia a Dios. Demuestra nuestra rendición activa a la voluntad de Dios. Yo apunté también aquí el ayuno, la vigilia, el testimonio. David Wilkerson nos habla de la sangre de Cristo, que la apunté yo ahí también. La victoria nos fue dada por la sangre de Jesús, Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. No se te olvide, mi hermano, que para estas batallas espirituales la sangre poderosa de Cristo es fundamental. En Éxodo 12, capítulo 13, nos recuerda David Wilkerson, el poder de la sangre del cordero evitó que entrara el ángel de la muerte a la casa. Tú tienes el poder de la sangre de Cristo para vencer al enemigo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es un arma de protección y liberación en contra de Satanás. Satanás no puede cruzar la línea de la sangre del cordero. Como el ángel de la muerte no podía tocar a los israelitas, el enemigo no puede tocar a quienes están cubiertos por la sangre de Jesús. Dice, el mal no les toca. Y luego, pues, la última que nos dice aquí David Wilkerson es el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y eso es muy importante. Es otra arma espiritual magnífica y grandísima que dice, en el nombre de Jesús se dobla, le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús tiene una autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda opresión, sobre todo demonio. Cuando usamos el nombre de Jesús, el infierno tiembla y el reino de Dios se manifiesta. En Hechos capítulo 3, verso 6, dice que hay un ejemplo bíblico poderoso de cómo Pedro usó el nombre de Jesús y dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis hermanos, estas son armas espirituales que ya todos sabemos que las tenemos, pero empleémoslas de continuo, oremos de continuo, leamos la palabra, tengamos fe, mis hermanos, manifestemos el amor de Dios, seamos obedientes a su palabra. La sangre de Cristo, el testimonio nuestro al declarar el Evangelio de Jesucristo, el nombre de Jesús, el ayuno, la vigilia, también son otras de las armas espirituales. Pablo lidió con esa mente carnal y con esos corazones corrompidos. Y dijo él que se derrumbaba también todo argumento y toda altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Porque eso es lo importante, mis hermanos. Eso es lo que evita que mucha gente venga a Cristo. Toda esta altivez, todo ese orgullo, todos los argumentos, todo lo que tienen en la cabeza. Pablo no iba con ellos a pelear, a batallar. Él les iba a hablar del amor del Señor. Él oraba por esas personas, oraba de continuo por esa iglesia. Y nosotros deberíamos estar orando por las familias de nosotros, por las partes de la iglesia, por los pastores, por todos, de continuo. Las maneras carnales y mundanas de pensar y actuar son argumentos en contra de la mente y los métodos de Dios. Estos quieren debatir con Dios y se exaltan a sí mismos, dice contra el conocimiento de Dios. Se tienen a sí mismos como más inteligentes, más sofisticados, más efectivos, más poderosos que las maneras de Dios. Miren, yo me recordaba hoy algo que leí hace tiempo que dice, Jesús escogió a simples pescadores. Él no escogió a los más doctos, a los más inteligentes, a los más encumbrados, a los más ricos, a los más poderosos, porque la transformación la hizo Él. Él hizo el cambio, fue el Espíritu Santo. Les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo.
Y Él es la diferencia entre nosotros y cualquier manera carnal y mundana. Una persona en el mundo se puede creer muy inteligente, sofisticado, efectivo, poderoso, más que las maneras de Dios y tener en menos a Dios. Dios es para los ignorantes, para los que eso es una utopía, o como dijo Nietzsche, ¿verdad? Bueno, ni voy a repetir eso. Las mentes carnales del mundo piensan que saben más que Dios. Pablo habla sobre una manera de pensar carnal entre los cristianos. Es que eso es lo tremendo. Él no está hablando aquí sobre el mundo, sino sobre los corintios cristianos. Ellos eran los que tenían las fortalezas en sus mentes y corazones. Ellos levantaban los argumentos en contra de la manera de pensar y los métodos de Dios. Ellos se aferraban a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pues nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría de la carne, y nada se opone más a su gracia que la habilidad natural del hombre. Esto lo dijo Juan Calvino. Y aquí nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El objetivo final de esta batalla es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento llevarlo cautivo. No basta con destruir las fortalezas, es necesario llenar el espacio con la verdad. Jesús la verdad, la palabra es la verdad. Esta transformación es posible solo por la acción renovadora del Espíritu Santo. Tú le perteneces a alguien y sirves a alguien, a Jesús o a Satanás. Así de claro. Al batallar en contra de esta manera de pensar y de actuar carnal, nuestros pensamientos deben ser hechos cautivos y deben ponerse en obediencia a Jesús. No debemos dejar la loca de la casa que haga y que piense y que se vaya por allá y que piense lo que es bueno, lo que es mejor. La palabra, seamos obedientes a la palabra del Señor. Llevemos cautivos nuestros pensamientos, pero eso sabiendo palabra. Porque si tú no sabes palabra, ¿cómo vas a decir tal cosa? No, en Cristo soy más que vencedor. Y tú rebates con la palabra y la metes en tu mente, en tu corazón todo el tiempo, ¿verdad? Podemos elegir detener nuestros pensamientos, eso es algo voluntario, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pensamientos de lujuria, de ira, de miedo, de avaricia, de amargura, pensamientos inicuos, de venganza. Estos son parte de todo pensamiento que debe ser llevado a la obediencia de Cristo. Jesús ama a las personas, quiere que todos se salven. Un día yo iba pasando por un pueblo de Guate y yo comencé a decir, ay, pero es que cómo está este pueblo de Bandana. No hables mal de esta tierra porque yo la amo. Bendícela, donde vas pasando, bendice. Y yo dije, amén, Señor, perdóname de verdad. Cuando empezamos a pensar en esta forma carnal, entonces debemos de tener nuestros pensamientos y tomar dominio sobre ellos en Jesús. No os conforméis a este siglo, dijo Pablo, de nuevo lo recuerdo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Luego hay diferencias entre armas carnales, entre las armas carnales y las espirituales. La definición de armas carnales dependen de la fuerza y el razonamiento humano en lugar del poder divino o de la fe. La definición de armas espirituales, las armas espirituales derivan su poder de Dios y se basan en la fe y la intervención divina. El resultado, libertad espiritual y avance del reino. Cuando las fortalezas son derribadas, los creyentes experimentan liberación de pensamientos falsos y destructivos, unidad en la iglesia, mayor claridad en el propósito de Dios, un testimonio más fuerte y coherente del evangelio. O sea, es importante. Y miren, el Señor me inquietó a hacer algo bien interesante acá porque ustedes saben que cuando vino el apóstol Hagan en enero, me tomé el trabajo de pasar en limpio todas sus prédicas. Y el Señor me decía cuántos meses han pasado. Y Él trajo mucha palabra profética. Recuérdate, me decía el Espíritu Santo, Pablo
Le mandaba cartas a los corintios, a los gálatas, a los romanos. Yo les mandé a ustedes, especialmente este equipo de vigilia, este equipo de intercesores, este equipo de G45, de BROM, este equipo que ora por la nación, este equipo, esta iglesia. Yo les mandé palabra a principios de año y aquí está enseñanza del miércoles 29 de enero del apóstol Robert Hagan. Y yo saqué me tomé el trabajo de leer, fíjense que no me dio tiempo de leerlas todas, vi 3 prédicas, pero solo me dio tiempo de extraer de la primera. Tal vez en próxima enseñanza, si tengo el privilegio, les voy a extraer de la segunda, porque es importante que esto no se quede ahí en el papel. Hay cosas muy, muy importantes que tenemos que traerlas ahora. Y luego pues vi que el apóstol Robert Hagan tiene también este protocolo que tenía el profeta Elías, que se los dije al principio, de decir siempre en sus enseñanzas, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto, mis hermanos, solo lo puede decir alguien que realmente está metido en la presencia de Dios, porque la palabra de Dios no la puedes tomar en vano. La palabra de Dios, tú no te puedes parar en un púlpito y decir esta palabra. Este la decía Elías, la decía Eliseo. Miren qué ministerio los de ellos. Eh, la gracia funcional del llamado de Robert es estar de pie y esperar ante el Señor continuamente, contemplando sus perfecciones y belleza, y luego ser enviado desde ahí, enviado desde la presencia del Señor. Entonces, pues miren, yo tengo mi cartapacio con todas las prédicas y muchos posts, aquí muchos posts de lo que él nos habló. Voy a tratar de poderles explicar un poco qué fue lo que el Espíritu Santo me mostró de estas armas que tenemos nosotros espirituales específicamente para nosotros. En el número 1, él nos hablaba del testimonio del ángel del Señor, que es nuestra identidad, y el manto del Padre nos mueve y nos ocupa. O sea, Él nos hacía ver que no nos veamos como nos mira el mundo, así como a Pablo, ¿verdad? Como le pasaba a Pablo. A Pablo lo miraban, ay, este chaparrito ya quiere venirnos a enseñar a nosotros y ahí con todo lo que le anda pasando, miren las tribulaciones, miren que hasta en canasto lo tuvieron que bajar, ya lo apalearon, le han dado de todo. Pero lo importante, nos enseña Robert Hagan aquí, es el testimonio del ángel del Señor. Y es porque aquí el ángel del Señor cuando visitó a Gedeón, ¿qué fue lo que le dijo? Valiente guerrero. Ahí le puso un manto, dice, cómo Dios habla de ti. Lo que importa, mis hermanos, es cómo somos vistos en el ámbito espiritual, cómo Dios nos mira, lavados por la sangre de Cristo, redimidos, nueva criatura, valiosos, porque valemos el nombre de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Somos sus hijos, su iglesia, su amado, su escogido. Lo importante es el testimonio que da el ángel del Señor de nosotros. Cuando nos miran los ángeles del Señor, cómo se expresan de nosotros. Y nuestra identidad en Cristo y el manto que el Padre tiene, que nos mueve y nos ubica. Eso es importante. Esa es un arma poderosa y grandiosa que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Aquí también en el punto número 2 dice, no estamos solos en la batalla. Dios ha asignado al Espíritu Santo, como lo vimos anteriormente, nuestras armas espirituales. El Espíritu Santo es primordial y una compañía particular de ángeles para auxiliarnos contra el orgullo y la incredulidad. O sea, hay una compañía especial de ángeles que el Señor manda junto con el Espíritu Santo para ministrarnos. Y aquí sí que el Señor nos habla de buscar en nosotros, de bendecirnos, ¿verdad? Aquí también Él nos hablaba de 4 aleluyas, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjense qué cosa más preciosa, porque Él nos dio el Salmo 29:1. Yo me fui a buscarlo y dice, Hijo de Dios, dale al Señor gloria y fortaleza. Esa es un arma maravillosa que el Señor nos está dando a nosotros, que nosotros podamos alabar al Señor
y poderle darle gloria y fortaleza. Cuando tú le estás dando gloria y fortaleza al Señor, dice, aleluya, salvación y gloria, honor y poder son del Señor nuestro Dios. Salvación y gloria, honor y poder son del Señor nuestro Dios. Esto dice que hay un misterio que vence a la gran ramera. Cuando nosotros nos unimos a los ángeles, a alabar al Señor con ese aleluya que hay en Apocalipsis y tributamos al Señor gloria y fortaleza, dice que entonces se mueven los ámbitos espirituales, mis hermanos. Cosas grandiosas sucedan. Esto estamos hablando ya de niveles superiores, ¿verdad? Y luego aquí nos dice, ellos lo han vencido, como lo vimos anteriormente, con la sangre del cordero, por el mensaje del que dieron testimonio. Esto está en Apocalipsis 12:11. Y miren qué precioso porque dice que aquí dice, por ese testimonio que Dios dice, Jehová no ha encontrado iniquidad en nosotros. Miren qué precioso esto, mis hermanos. Dice que Dios no ha encontrado iniquidad. Eso está en Números 23:21. Recuérdense, 23:23 dice que no hay mal agüero ni adivinación. Esto es cuando vino eh, vamos a ver, aquí lo voy a buscar. Sí, aquí dice la fuerza de la maldición que quiso echar sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en cambio, porque dice que buscaba iniquidades en el pueblo, pero el Señor dice, no he notado iniquidad y no he visto perversidad en él. Por lo tanto, no puede venir brujería, ni hechicería, ni mal. Lo importante es el testimonio que tengamos delante de Dios. Si tenemos ese testimonio de limpieza en nuestros corazones, sin pecado ni perversidad, el Señor su Dios está con ellos, dice, y nos guarda y el mal no nos toca. No hay brujería, no hay adivinación, no hay mal agüero contra nosotros. Y aquí en el punto número 5 dice que hay tiempos de vigilia. En esos tiempos de vigilia, miren hermanos, cuando nosotros hacemos vigilia, cuando nosotros nos ponemos a alabar al Señor, y oramos. Dice aquí Robert Hagan nos enseñaba que atraemos ángeles a trabajar con nosotros, a proclamar nuevos tiempos. Y nos puso el ejemplo de los pastores de Belén para restaurar nuestro altar interior de tiempos de vigilia, de alabanza, de adoración para el Señor. Los ángeles llegaron a donde estaban los pastores porque estaban vigilando. Entonces les fueron a anunciar que venía el nacimiento de Jesucristo. Cuando nosotros nos ponemos en vigilia delante del Señor, en adoración, en alabanza, mis hermanos, entonces tenemos visitaciones angélicas. Y este es un tiempo, decía él, de mucha visitación angélica. Es ángeles que abren el camino de esta nueva estación, nos decía aquí. Los ángeles perduran el camino que el Señor quiere aperturar y avisar el tiempo de Dios. Queremos que vengan ángeles a visitar y anunciar nuevos tiempos para el país. Hagamos vigilia. Alabemos al Señor, adoremos, oremos al Señor. Y luego en el 6 dice rodearnos. Bueno, fíjense que aquí sí, esto está bien importante porque nos decía que nos rodeáramos con la voz de Dios. Este es un arma maravillosa espiritual. Dios nos va a diseñar este año. Este año. Todavía estamos entrando hoy, 1 de octubre. Nos falta octubre, noviembre y diciembre. Dice que este año es una incubadora en que Dios nos va a diseñar y nos va a colocar en lugares exactos si estamos rodeados como un movimiento envolvente del sonido de la voz de Dios. Escuchemos palabra del Señor todo el tiempo. Estemos leyendo palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estoy segura que muchas de las cosas que nos están pasando es porque nuestra fe se ha venido, pero como un termómetro hasta abajo, porque muchos ya ni escuchamos palabra. Este fue un llamado el 29 de enero.
a que nos rodeáramos este año, que es una incubadora. ¿Se imaginan lo que es una incubadora? Van a ser este año, para todos los años que vienen, lo que nosotros estemos rodeándonos con la palabra del Señor. Este es un arma preciosa, un lugar donde su voz nos va a diseñar, dice, nos va a colocar en lugares exactos, así como un sistema de sonido que se oye por todos lados. Así la voz de Dios nos tiene que rodear por entero a nosotros. Y eso es un llamado en que la voz, este año dice, la voz del Señor te va a rodear. Nos lo repitió varias veces. Rodeémonos de su voz, dice, es muy importante. Y fíjense que aquí nos hablaba de algo muy importante. Decía, en esta estación hay una maldición que camina sobre la tierra, una maldición extraña. En Jueces 5 dice una maldición de ángeles, de Meroz, que el ángel de Jehová dijo, no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Dice que no vinieron al socorro del Señor. Los únicos que pueden ayudar al Señor son los que están oyendo su voz y responden a las instrucciones de Él. Dice que en este año el Señor mostraba que había una maldición para los que no habían atendido al socorro de Jehová y no habían ido, como dice aquí, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Él ya juzgó a los brujos y a los hechiceros y los destronó, rompió el lazo y escapamos nosotros, dice. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, pero es muy importante que nos rodeemos de la palabra del Señor, porque dice que solo aquellos que se rodeen de la voz del Señor encontrarán deleite y encontrarán fuerza. Y esto está en el Salmo 78. Y también el Salmo 124, el 7 y el 8, si lo quieres apuntar. Entonces, esto es muy importante porque dice que el ángel del Señor lanzó una maldición, que el Señor los castigue con dureza porque no vinieron a ayudar al Señor contra sus enemigos. El Señor quiere que su ejército se pare a la par de él a orar, a batallar y que no se canse. En el Salmo 78, 32, 33 dice, el pueblo continuó pecando y se rehusó a creer en los milagros. Entonces Él les acortó la vida y les dio años de temor. Dice que es una cosa tremenda que viene para la gente que no se acerca al Señor, que no se rodea de la voz de Dios. Y lo que tenemos que hacer es encontrar esto delante del Padre, ¿verdad? Porque estamos en una etapa de encuentro, de manifestación de Dios. No es para asustarnos, mis hermanos, de decir, uy, qué miedo, qué cosa más horrible que hay una maldición sobre la tierra. Sí, pero es para los que no han encontrado deleite en el Señor, dice, para los que no vinieron al socorro del Señor, porque realmente hay una batalla muy fuerte en el mundo, una batalla muy fuerte también por nuestra nación. Y el Señor está esperando, dice, que nos paremos con Él a batallar, a orar, a estar en vigilia, a rodearnos de su voz para estar en el deleite con Él. Y luego dice esto que se rompió lazos, es muy importante también, ¿verdad? Los vientos de la reforma. em, y dice que Dios nos ha abierto una puerta grande y eficaz este año. Y aquí en el número 8 nos dijo muy, muy claramente que encontráramos un día para darle un Shabbat al Señor, con un ayuno, que nos encontráramos con Él, con el Señor, con un Shabbat que busquemos un día. No tiene que ser específicamente un sábado, un día que le nombremos este día es para ti, Señor, y con un ayuno encontrarnos con Él para hacer un año de restauración y refresco, porque Él nos dice aquí, este es un año muy extraño, es el año de las promesas de los pactos de Dios, es el año de los votos del Señor. Lo voy y dice, hay un viento en la presencia del Señor que se llama el viento del sur. Está hecho para restaurar, para refrescar, para reordenar. Cada uno de nosotros tiene que entrar en pacto con el Señor, encontrarnos con Él. Cada uno tiene que entrar a su Shabbat. Encuentra el día para darle un Shabbat al Señor. Y con un ayuno, encuéntrate con el Señor, para que sea un año para hacer y no para que se rompan las cosas. Porque los años
Mira lo que dice, del 2026 al 2030 vendrán vientos que provocarán dificultades en la tierra más de los que vimos en los primeros 4 años. En el 2020 se abrió con un viento con un virus extraño, pero del 26 al 30 vendrán misterios de las tinieblas peores. Pero este año, 2025, es el año en que el Señor está provocando en nosotros un tiempo de restauración y refresco, un año para reedificar, para hacer y no para romper. Ninguno de nosotros va a enterrar un miembro de su familia. Es un buen tiempo para decir amén. Así como dice, nosotros estamos destinados a vida y no a muerte. Seremos restaurados, resanados y fuertes para la siguiente década. Si lo creen, digan amén. Estas son palabras que nos fueron dadas desde enero y os entiende el corazón volverlas a recordar. Y aquí nos dice el apóstol Hagan también que Dios está restaurando altares para que el fuego vuelva a descender. Las fortalezas, nos las recuerda de nuevo, son estructuras mentales y espirituales, sistemas de pensamiento, traumas, doctrinas falsas y pactos invisibles que bloquean el avance del reino. La religiosidad sin revelación, el orgullo disfrazado de autoridad, el temor que paraliza la obediencia, y es que recuérdate que Él nos dijo que este año íbamos a tener en la puerta tres enemigos que eran la religiosidad, el racismo y la hechicería. Y que nosotros tenemos que orar mucho con eso, ¿verdad? Aquí nos decía, muchos son los adversarios. Quiere decir que hay más de un adversario. Hay tres brigadas satánicas paradas en las puertas del 2025 para prevenir que podamos hacer las obras de Dios y que Dios quiere hacer a través de nosotros. Son la brujería, el racismo y la religión. Con estas tres brigadas, el enemigo va a tratar de prevenir lo que Dios quiere hacer en el 2025. Ahora, el Señor ya levantó su voz en contra de la brujería. Y dice aquí, entonces, en el versículo 13 del capítulo 51 de Isaías, y Dios manda ahí, si tú lo quieres leer completo, dice, yo te llenaré de hombres como de langostas, y te llenaré de hombres y levantarán contra ti gritería y esterilidad habrá para ti, y yo romperé el lazo. Este es un decreto que sale de Jeremías 51 que el Señor lo dio. Las armas poderosas de Dios no son humanas. Miren, hermanos, todo eso es para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hay una verdadera batalla espiritual tremenda. Pero tremendo, es que nos vengan a decir flores y rosas, todo está bien, métete en tu casa, vas a hacer picnic. Es un año de orar, de alabar, de adorar, de tomar la palabra del Señor, de tomar estas armas poderosas en Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová de los ejércitos, de Jehová Sabaoth, varón de guerra. Las armas poderosas en Dios no son humanas, sino activadas por un altar restaurado. La palabra revelada, no solo escrita, sino encendida por el Espíritu. Recuérdate que la palabra muerta mata. La intercesión profética y en lenguas es importante. La obediencia radical abre portales de autoridad. El discernimiento espiritual es la clave para no pelear en vano. Y la conclusión y aplicación práctica. Según de Corintios 10:4, nos invita a reconocer que la verdadera batalla espiritual ocurre en la mente y en el corazón. Las fortalezas que deben de ser derribadas no son externas, sino internas. El orgullo, los razonamientos erróneos, la autosuficiencia, los temores, las mentiras. La victoria se logra cuando usamos las armas que Dios nos da, su palabra, la oración, la fe, la guía del Espíritu Santo. El objetivo no solo es derribar, sino someter todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. En resumen, derribar fortalezas es despojar nuestra mente de las mentiras que se oponen a Dios y ser transformados por la verdad para vivir en obediencia, libertad y propósito eterno. Y aquí escribí yo una oración profética, restaurando mi altar y activando mi amado. Yo lo voy a leer, si tú gustas en tu corazón, la quieres leer conmigo ahí en silencio, lo puedes hacer. Señor, como vive Jehová, delante de quien estoy,
Hoy me presento en tu altar. Padre eterno, hoy me acerco con reverencia y hambre de tu presencia. Reconozco que mi altar ha sido contaminado por distracciones, temores y fortalezas mentales que no vienen de ti. Pero en tu misericordia tú me llamas a restaurarlo. Purifica mi corazón, Señor. Que todo pensamiento que se levante contra tu conocimiento sea derribado. Que toda altivez, toda mentira, toda voz que no sea tuya, sea silenciada por el poder de tu espíritu. Me visto con tus armas poderosas, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la espada de tu palabra. No lucharé como el mundo lucha, sino como hija, hijo tuyo del reino. Hoy me levanto como intercesora, como guerrera, como un altar viviente. Abre mis ojos espirituales, dame discernimiento para ver lo que tú ves, para orar lo que tú oras, para declarar lo que tú ya has decretado en los cielos. Que mi boca sea instrumento de vida y mis manos canales de restauración. Declaro que toda fortaleza en mi mente, en mi casa, en mi entorno cae ahora en el nombre de Jesús. El altar se enciende, la intercesión se activa, la obediencia se establece y el reino avanza. Hoy me alineo con tu propósito. No viviré por emoción, sino por revelación. No caminaré por vista, sino por fe. No me moveré por ruido, sino por tu voz. Hoy, como ejército del reino, nos alineamos con el diseño celestial, derribamos fortalezas, desactivamos altivez y activamos armas poderosas en Dios. Que el altar se encienda, que la intercesión se eleve y que el reino de Dios se establezca en el nombre de Jesús. Amén. Si tú dijiste amén, escríbelo, sería bueno que lo escribieras ahí. Y este es algo con lo que termino, son palabras de Jesús en Lucas 11:23. Miren lo que Jesús te está diciendo hoy. Yo con esto termino. Jesús te dice, el que no está conmigo, poniéndose a mi lado y está con los brazos abiertos y creyendo conmigo, a mí se opone. Eso lo dice la palabra. El que no trabaja recogiendo conmigo, comprometido en mis intereses, en realidad trabaja en mi contra, desparramando. Hoy me levanto como guerrero del reino, derribo fortalezas mentales, rechazo toda altivez y someto mis pensamientos a Cristo. Amén y amén. Pues con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Tenemos unos minutos. Gracias. Pues si Por- alguien pues, quiere hablar, decir algo, yo ya veo aquí muchos amenes. Gloria a Dios por todos estos amenes. Es una bendición del Señor leer que estamos en un solo sentir, ¿verdad? Eh, Edna, yo voy a mandar la presentación para que la tengan, pero con mucho gusto, creo que cabalmente está la última página aquí. Está Es- bien así, te la voy a enviar, muchas gracias. Me parece excelente. ¿Ya? Ajá, sí, bueno, está bien, gracias. ¿O quieres que te la... Mejor si me manda la presentación, yo Ah, se ok, lo ok. agradezco. Sí, con Ajá, mucho Ay, gusto. sí, gracias. mándenos la presentación, estuvo excelente, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Yo mando la presentación, mando el PDF como siempre lo hago y aparte cuando ya de la iglesia nos mandan la grabación, yo la bajo a YouTube, que es algo privado, solo lo tengo para esto y ya se los paso también en el video para que también lo tengan ahí. Perfecto, Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. claro que sí. Ya que interrumpí, quería compartir que hace 15 días creo que fue que Bessie enseñaba en presencial. Eh, y bueno, yo compartí ahí un poco de un sueño que el Señor había dado a través de una de nuestras intercesoras. Y, y el Señor siguió hablando, ¿verdad? Pero aquí está, aunque en una misma línea conductiva usted está presentando las armas carnales, que a veces nos quedamos solo con una versión bíblica y Ujú. no profundizamos
el significado de qué más hay, ¿verdad? Y Bessie lo mencionaba también en esa ocasión. Y, y una de las cosas que yo le compartía era que con esto nosotros, porque el Señor me estaba diciendo que hemos contristado, hemos apagado o hemos enojado al Espíritu Santo. Y esta última, hemos enojado al Espíritu Santo, pues yo nunca lo había escuchado. Y cuando veo el sustento de la palabra en Isaías 63:10, habla de que el pueblo de Israel enojó al Espíritu de Dios y ese se volvió en contra de ellos, ¿verdad? Por desobediencia, por muchas cosas que aquí usted dio más profundidad de eso, aunque como digo, no va en esa línea como el Señor directamente, pues, de señalando al Espíritu Santo, pero ¿cómo queremos, me dijo el Señor, que funcione en autoridad o que yo opere en autoridad si he contristado o he apagado o he enojado al Espíritu Santo con mis acciones carnales, Perdón ¿verdad? que interrumpa, puedo interrumpir un minuto, discúlpame. Claro. Aparte de ese enojo, hola Alice, mi amor, soy Cari. Hola, Karencita. Aquí te estoy oyendo y conforme lo que está diciendo ella, ¿es enojo o es ira? Porque ira de Dios es una cosa y el enojo de Dios es otra. Lo que pasa es que cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Porque aún Jonás, que se Súper, resistía a súper orar, se interesante tu resistía a hacer, pregunta, pues, porque ajá, ahí, entonces, no, ira es otra cosa, ¿verdad? Porque aún en las porque, entrañas del Leviatán, Dios escuchó el clamor de Jonás. Mm. ¿Sí? En arrepentimiento. así es. O sea Ujú. que Él todavía está llamándonos aún en ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Aunque haya incredulidad, porque la incredulidad también nos separa, contrista al Espíritu Santo. O sea, hay muchas cosas aquí que cortar, ¿verdad? Que revisarnos, Ay, porque sí, la verdad Edna. yo digo, yo no estoy exonerada de esto, Señor, y sentí muy fuerte, pues, porque yo me había callado ese sueño. Yo creo que en algún momento ellas lo van a compartir, porque yo lo reporté, ¿verdad? Y les puse, pues, cómo el Señor me lo había detonado en ese momento, pero sigue hablando con esta enseñanza que usted nos acaba de compartir de que sí estamos, tenemos que alinearnos, si no estamos siendo, bueno, hay una palabra que el Señor también me dijo, cristianos bipolares, ¿va? Imagínate eso, sí, qué terrible eso, ¿verdad? Como dice, no eres ni frío ni caliente, sino tibio y no, el Señor no nos quiere así. Mira, mira esa última gráfica que pediste tú verla nuevamente, ¿verdad? Como el Señor dice, el que Exacto, no está conmigo desparrama, pero exacto. diciendo el que no se para a la par mía, con mis sueños, con lo que yo quiero, con lo que yo, no lo que yo quiero, sino es su voluntad perfecta, ¿verdad? Y por Entonces, eso es que no hemos está en contra mía. transicionado a donde Él nos quiere llevar, porque todo empezó con una pregunta que le dice, ¿por qué no estamos moviéndonos en esos señales, en esos milagros, en esos prodigios? ¿Qué está pasando, Señor? Muéstrame. Y me llevó a todo esto, y me llevó a que la mayoría nosotros damos por sentado que todos caminamos hacia la estatura de Jesucristo, pero algunos se han quedado al nivel de atrio, cuando habla de gloria de estrella, gloria de luna, gloria de estrella, que se han quedado solo con su salvación y no Pero transicionaron para mira, por eso es que el Señor nos manda a rodearnos con su palabra, porque Él no está dando lo mismo que cuando yo me convertí al Señor, que es un decir, ¿verdad? Si dice uno me convertí al Señor, pero imagínate, aquí vamos en pañales todavía, pero hace 43 años. Lo que yo entendía de la palabra en ese tiempo, con una mente tan nublada como la tenía en ese momento, sin conocimiento de la palabra, es tan diferente a lo que el Señor te va revelando hoy. Y como dice el apóstol Juan, que este año es como una incubadora, imagínate lo que el Señor nos va a seguir revelando en los años siguientes. Si seguimos este alineamiento que el Señor nos está mandando de meternos profundamente en su palabra, de orar, de volvernos a estas cosas tan elementales que ya sabemos, ¿verdad? Como orar, alabarlo,
adorarlo, hacer ayuno, vigilia, decirle al Espíritu Santo que sea Él. Imagínate tú, si nosotros somos obedientes al Señor con esto que nos está pidiendo, ¿te imaginas lo que va a pasar con nosotros ante el anuncio de que lo que viene en adelante no es ni la sombra de lo que vivimos atrás? O sea, Ni lo que estamos viviendo actualmente. O sea, esto imagínate viene eso. fuerte, pero, y no es que uno lo esté profetizando, sino son cumplimientos de Bueno, la el misma apóstol palabra. Hagan sí lo dio como una palabra profética en Ujú, enero, ¿verdad? Sí lo ujú. dijo muy claro. Sí, sí. Entonces, recuérdate que la palabra de Dios dice que el Señor no hace nada si no se lo muestra antes a sus siervos los profetas. Ujú, ujú. Entonces Sí, aquí, mira, qué bueno, vamos a tener, primero Dios nos pasan ese sueño para que todos lo podamos leer y discernirlo con todo esto que Él nos está dando últimamente, ¿verdad? sí, y el Señor me ha seguido hablando y siempre la figura que me pone es el tabernáculo, o sea, como ahí está revelada la estatura del Señor, ¿verdad? Entonces, y cada mueble tiene su significado y su crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, que nos lleva pues a su palabra, a su luz, a su adoración, a su intercesión, a la rendición que nosotros tenemos que hacer exactamente para Él. Pero tristemente yo veo, bueno, desinterés en el pueblo de Dios, eh, que, que nos hemos acostumbrado a todo, a la practicidad, pues, a lo práctico. Yo les digo, quieren pollo campero con cajita feliz. No es así, Bueno, ¿verdad? al oír a predicadores como David Wilkerson y este tipo de predicadores que, han dejado un legado maravilloso, ¿verdad? Tú los oís decir, ¿qué pasa con la iglesia que ya no ora? ¿Qué pasa con, aquí dice que deberíamos de levantarnos, dice, es que decía él, ¿verdad? Yo te he mandado mi palabra para que la hables en la mañana y en la noche, se la hables a tus hijos. Y él preguntaba, ¿y tú estás haciendo esto en tu casa? ¿Tú estás hablando la palabra? ¿La tienes en tus muros o qué tienes en tus muros, verdad? ¿Y qué hablas con tus hijos en la mañana en la mesa, en la noche, con tu familia, a la hora de la cena? ¿Qué hablas? ¿Estás llenando? Los hijos hoy necesitan estar bañados con esa palabra del Señor también, porque si no lo hacemos, entonces alguien más se va a encargar, porque por supuesto que hay alguien más que se encarga. O servimos o estamos con Dios o en contra de Dios. No hay otra cosa. El que no está conmigo desparrama, dice la palabra. Le voy a dar la palabra a alguien más que quiera hablar antes de despedirnos. Pues espero que haya sido de mucha bendición. Gracias, Enda, por participar y por bendecirnos con lo que nos estás diciendo. Karencita también. A todos los hermanos que escribieron, yo ya traté de contestarles ahí en el chat. Están pidiendo el link de YouTube. Disculpen, este es un canal mío, entonces yo lo que hago es que bajo la prédica que nos manda la hermana de llaves y se las paso al chat de los intercesores. Algunas personas ahí están pidiendo cómo añadirse al chat. Entonces les dije que por favor le escriban allá a Denise o si no a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya les van a dar instrucciones. Pero ahí en el grupo pues se pasa y en lo personal también a varias personas yo con mucho gusto les puedo pasar el link. Así que pues ha sido un gusto. No sé si Denise estás todavía por aquí. Yo creo que Deniseta se tuvo que ir, pero quedamos despedidos, estamos justamente en tiempo. Dios nos bendiga, nos guarde el Señor. Miren, yo sé que hoy hubieron milagros en estas alabanzas del principio, porque pedimos mucho y declaramos mucho que el Señor nos limpiara y que el Señor nos sanara. Así que le pedimos al Señor que venga sanidad a nuestras casas, aflicciones y que el Dios de toda consolación bendiga nuestros corazones. Así que les amamos mucho. Lourdes está preguntando aquí cómo se puede unir al chat. Yo no sé si, ay, perdón, mi Hay que perrito. hablar con Shenny, ¿Con quién? Con con Jenny, ¿verdad? Shenny.
Sí. Sí, entonces tienen que hablar con Sheni, por favor, y ya ella les puede. Ay, gracias, Mónica, te agradezco. Alice, Sí, un comentario breve, porque sé que estás dime. terminando. Qué hermoso lo que trajiste, lo que compartiste el día de hoy. Y a mí lo que el Señor me hacía ver era que tenemos que hacer lo que dice la palabra de la transformación profunda de nuestro pensamiento, porque, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento de la palabra. Eso nos acerca al Señor y eso nos va transformando y eso es lo que cambia ese pensamiento que tú decías, que no es el mismo de cuando tú aceptaste al Señor al día de hoy, porque le vamos conociendo y se nos va revelando lo que Él quiere revelar en el tiempo y según el propósito, porque conforme vamos creciendo en fe y caminando en la dirección del Señor, no es que cambie nuestro propósito, pero se va perfeccionando porque nuestro Qué lindo. corazón le conoce y nuestro corazón va profundizando cada vez más y acercándose más a Él. Y entonces ahí es que vamos sanando y vamos siendo equipados. Ay, sí, qué lindo, Mónica, muchas gracias, gracias, es verdad, totalmente cierto lo que estás diciendo. Y qué alivio, ¿verdad? Vamos de aumento en aumento como la luz de la aurora. Eso prácticamente, ¿verdad? Amén, así es. Gracias, Lourdes también, que nos está escribiendo acá. A Débora también gracias y por la eficiente enseñanza. Así que haga su efecto en nosotros. Dios les bendiga. Estamos justamente en tiempo. Espero vernos pronto con otra enseñanza y por favor vuelvan a verla. Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias, Alice. Bendiciones, Bendiciones. muchas gracias por la Gracias. Dios. enseñanza.